Bueno, buen día para todos. Disculpen la demora, tuvimos algunos problemas técnicos de conexión, pero ya siendo las 9:05 vamos a ir arrancando. Gracias a todos por acompañarnos en una nueva charla que estamos organizando de Itaú Personal Bank. Mi nombre es Jimena, yo soy oficial de relación a la oficina. Muchos de ustedes ya nos han ido acompañando en este ciclo de charlas que hemos organizado a lo largo de este año, donde un poquito hemos buscado acercarles de primera mano y compartir con ustedes lo que ha sido la evolución de los mercados en un año que ha sido bien complejo. Lo sabemos todos, con niveles de volatilidad que no veíamos desde hace muchos años, con varios frentes que se han registrado a la vez, generando un combo explosivo en lo que tiene que ver con la evolución de los mercados y las distintas clases de activos que han presentado correlaciones en sus rendimientos que no veíamos desde hace muchos años. Varias cosas de las que hemos venido conversando, como lo que ha sido el crecimiento de la inflación en el mundo, a niveles que en varios mercados no veíamos desde hace más de 40 años. Esto producto en parte de lo que fueron las políticas ultra expansivas que se desplegaron durante la pandemia, y también, por supuesto, de lo que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania, que es otro de los fenómenos que ha marcado este año. El enlentecimiento económico que ya se está registrando y lo que han sido los ajustes en las proyecciones de crecimiento, tanto para lo que queda del 2022 como para lo que será el 2023. Y bueno, por supuesto, un evento fundamental que tiene que ver con la suba de tasas de interés en el mundo, liderada por la Reserva Federal en Estados Unidos, pero en el cual está embarcado la mayoría de los bancos centrales del mundo y también los países emergentes. Ese es el escenario actual. Los que están invertidos lo conocen bien, y aquellos que no también, porque son temas de los que se está hablando permanentemente. Y bueno, la idea de la charla de hoy es un poquito mirar hacia adelante y acercarles de primera mano cuáles son las perspectivas de algunas de las principales casas de gestión de activos en el mundo para lo que es el año 2023. Nos van a acompañar para este fin Mariano Jiménez de PIMCO, que nos va a traer la visión de PIMCO en renta fija, Renzo Nusaki, en representación de 91, que nos va a acercar la visión para renta variable, y Virginia López, el representante de Lord Abbett, que nos va a hablar un poquito de la importancia de la inclusión de los factores ESG, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con todo lo que es la visión de sustentabilidad y factores medioambientales, sociales y de gobernanza a la hora de considerar las inversiones. Cada uno de ellos va a poner aproximadamente unos 10-15 minutos, y después, como siempre, vamos a tener un espacio para preguntas al final, que las pueden ir cargando en el chat de Zoom, y nosotros al final se las vamos a ir derivando en función del tema a cada uno de los expositores. Bueno, habiendo dicho esto, Mariano, tú que estás para empezar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Jimena. Buenos días a todos. Muchas gracias a Itaú por la invitación, por la confianza en PIMCO y el trabajo en conjunto que hacemos. Gracias también a todos los clientes de Itaú que están conectados. Hoy les voy a contar un poco cuáles son las perspectivas económicas cíclicas nuestras y cuál es la mirada respecto a la renta fija en particular. Mientras voy hablando, voy a ir pasando las páginas de la presentación. Bueno, primero, para empezar, nosotros realizamos 4 foros económicos anuales. 3 de ellos son, en general, perspectivas cíclicas, o sea, vemos las perspectivas a 6 y 12 meses, y una al año son las miradas seculares, ¿no? Tendencias en general más largas, mirada de tendencias a 5 años de cosas importantes que van a pasar en el mercado. Hace poco tuvimos el último Cyclical Outlook, ¿no? Las perspectivas cíclicas, y un poco es lo que les voy a contar ahora. En este último Outlook lo titulamos Prevalecer bajo presión. Acá pueden ver este índice de misery o miseria, pero no en el sentido de pobreza, sino más de sufrimiento económico. Combina datos inflacionarios como desempleo, como también de desempleo, y, bueno, y desarrolla este índice un poco de sufrimiento. Nos dice que está a niveles muy altos, no vistos incluso, como pueden ver acá, desde 1982 prácticamente. En el escenario base creemos que tendremos una recesión un poco profunda, no muy profunda, quiero decir, pero larga.
Normalmente en periodos de alta inflación, como estamos viendo ahora, cuando se enfrenta a la misma, se crean recesiones profundas y largas, pero, sin embargo, en este ciclo, en esto, lo que estamos viendo ahora, creemos que se está partiendo de condiciones iniciales de muy alto ahorro y condiciones financieras muy sólidas de las familias americanas. Entonces, por eso creemos que esta recesión no va a ser muy profunda. Vamos a ver seguramente en el escenario base caídas del producto de alrededor de 1%, y para finales del último trimestre del año que viene seguramente veamos la economía desarrollada empezar a tener algunos brotes verdes. Creemos que la inflación se está haciendo pegajosa y se ha ido contagiando y derramándose en otros sectores. También creemos que la política monetaria de los bancos centrales será más apretada o restrictiva por más tiempo. Aclarar también que la política, tanto fiscal como monetaria, esta vez no podrá jugar muy a favor. Tanto la política fiscal, que fue muy expansiva en el combate a la pandemia, ha generado todo este salto inflacionario que hoy se está tratando de combatir. La política en general sabe, sobre todo también la americana, por lo que estamos viendo, sabe que sería un gran error volver a estímulos fiscales sí que se controle, sí, dejando de controlar la inflación, ¿no? Entonces, por el lado fiscal, mucha ayuda no vamos a ver. Y del lado de la política monetaria, tampoco podrá jugar muy a favor, dado que no solo se está queriendo combatir la inflación con subas de tasas, sino también por el alto endeudamiento que tienen los gobiernos. Lo más probable es que el desempleo esté a punto de aumentar. En Estados Unidos, el endurecimiento de las condiciones financieras tiende a preceder el aumento del desempleo. Acá lo pueden ver en la línea azul, es la suba y baja de tasas de la Reserva Federal, como siempre precede el aumento del desempleo en Estados Unidos. Y ahora ya vimos que ha subido muy rápidamente la Fed las tasas de interés, y en cualquier momento empezaremos a ver el aumento del desempleo. Creemos que en el escenario base, por lo menos otros 2 puntos más de desempleo debería agregar para empezar a controlar en este ciclo la inflación. Y la inflación parece más rígida, acá lo pueden ver en este gráfico, más cómo ha aumentado lo que es el índice de rigidez, ¿no? Que se va pegando a otros sectores de la economía que por ahí al principio no estaban con el mismo grado de inflación que se está viendo ahora, ¿no? Vean cómo ha ido aumentado recientemente en niveles de contagio a los otros sectores. Por otro lado, bueno, en este gráfico podemos ver las condiciones financieras, ¿no? Es probable que continúen las condiciones financieras estrictas. Fíjense que están muy elevadas, niveles que no se ven hace tiempo, casi niveles de la crisis del 2008. ¿Qué es este índice? Este índice es un índice que genera PIMCO, de condiciones financieras, es un índice que resume información sobre el estado futuro de la economía, contenida en una amplia gama de variables financieras, incluye, por ejemplo, la tasa de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos, los diferenciales de crédito en los bonos que no son de gobierno, las acciones del mercado, los precios del petróleo y una ponderación del dólar, todas las cuales impactan obviamente en la economía. O sea, cuanto más arriba y más estricta es, más le termina impactando futuro en la economía. ¿Cuáles son las implicancias en las inversiones de esto que estoy hablando? A ver si podemos pasar. Las tasas reales, como pueden ver acá, se han ido puesto bastante más positivas y están en niveles, por primera vez en 2 años, están en niveles positivos, como pueden ver acá, tanto a 10 años en azul, 5 años en verde o 30 años en rojo. Las tasas reales son las tasas nominales menos la inflación esperada a futuro, que se mide o infiere en base a los precios que vemos en el mercado en los bonos, ¿no? Y esto ha sido una considerable suba en tasas reales, ¿no? Ahora, si hablamos en términos de las valuaciones, fíjense en este gráfico, estamos comparando todos los sectores de la renta fija
cuáles eran los niveles de rendimiento de finales del año pasado a los rendimientos actuales a finales de septiembre. Fíjense que en todos los sectores se ha duplicado o más el rendimiento, y de cara a una recesión, la renta fija toma una importancia más sustantiva, dado que históricamente la renta fija de alta calidad, sobre todo, se ha comportado muy resiliente en periodos recesivos. Por otro lado, bueno, el rendimiento actual, que es el doble de lo que era al principio del año, es un buen punto de partida para ver cuál es el rendimiento esperado hacia los próximos 12 meses, generalmente en los distintos sectores de renta fija. Así que de vuelta, de cara a una recesión, creemos que hay que focalizar más en sectores, en principio más de alta calidad, que son por ahí los que están del lado izquierdo, en este caso, para evitar posibles aumentos de defaults que normalmente suceden en estos periodos recesivos, ¿no? Recomendamos focalizar en sectores de alta calidad como, por ejemplo, core o bonos del tesoro, ¿no? El tesoro del primer mundo, el tesoro americano. En segundo caso, acá tenemos los bonos de hipotecas garantizadas por el gobierno americano. Y en tercer lugar, hablando de vuelta de alta calidad, los bonos de grado de inversión, investment grade, que tienen, en todos estos casos, fíjense, tienen niveles de rendimientos muy atractivos que no se ven, de hecho, hace bastante tiempo. Si hablamos un poquito del sector inmobiliario americano, los fundamentos subyacentes en el mercado hipotecario se han mantenido robustos desde la crisis financiera del 2007-2008. Fíjense cómo lo que es en inglés el loan to value, ¿no? Ha ido descendiendo bastante. Esto quiere decir que en promedio los propietarios de Estados Unidos tienen ya el 50% del valor capital de su propiedad, ¿no? Lo cual hace que desde un punto de vista de solvencia está muy sólido. En ese caso, muy difícil que una persona que sea dueño del 50% del capital de su casa pueda hacer un default de su hipoteca, digamos, ¿no? Y por el lado, la regulación posterior a la crisis financiera ha ido obligando a prestamistas a aumentar las normas de endeudamiento, y eso lo podemos ver acá en lo que es el score, el puntaje de crédito como ha ido aumentando en los préstamos, ¿no? Esto por el lado, de vuelta, del sector inmobiliario. Del sector bancario, los bancos han reducido el riesgo significativamente y han aumentado también significativamente capital en sus balances. Fíjense, acá estamos comparando 2007 contra bueno, el segundo trimestre de 2022. Los principales bancos del mundo, fíjense, en azul está el 2007, en verde está en 2022, la cantidad de capital, ¿no? Bank Capital Ratio, como dice acá, fíjense cómo han aumentado significativamente. En promedio, esto es alrededor de 3 veces la cantidad de capital que tenían en el 2007. Así que bueno, un poco para concluir, en base a estas perspectivas, creemos que los inversores deberían inclinarse hacia la renta fija de alta calidad a través de estrategias bien diversificadas y flexibles. Creemos que darle flexibilidad a los portfolios es muy importante en este contexto de cara a una recesión que se avecina. Así que con eso acá termino. Muchas gracias y le paso la palabra a Jimena o al resto de los speakers. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Clarísimo. Damos ahora paso entonces a Renzo para que nos acerque las perspectivas para renta variable. Perfecto, buenísimo. Voy a compartir mi pantalla. Avísenme si lo ven correctamente y deberían poder ver. Perfecto, buenísimo. Perfecto, bueno, la idea es darles una idea sobre qué estamos viendo en renta variable, como dijo Jimena, y claramente si hay una palabra que puede llegar a definir lo que es este 2022 es vértigo. Ha pasado de todo, tanto en activos de renta fija como activos de renta variable. O sea, ha sido un año súper complejo, con una inflación tocando los máximos que no veíamos hace unos 40 años, con tasas de interés al alza, con una recesión, como dijo Mariano, a la vuelta de la esquina, que tanto desde 91 como el Compass compartimos que
que va a ser moderada, una crisis, una recesión moderada y larga en el tiempo, por la fortaleza del consumidor principalmente, pero una recesión al fin que se nos viene probablemente el año próximo en mercados desarrollados. Una crisis energética que ha venido liderada por varios temas, pero principalmente por el conflicto bélico en Rusia y Ucrania, que parecería no tener una clara resolución en el corto plazo, y con tensiones y conflictos geopolíticos adicionales a este que acabo de mencionar. Ahí lo que pueden ver en la tabla de la izquierda es, y marcado en amarillo, cuáles son los retornos de los diferentes índices, tanto de acciones como de bonos, pero centrándonos en acciones, que es la parte que me toca. Un año claramente muy complejo, ha venido mejorando en el mes de octubre, pero ahí pueden ver que el índice base, que es el MSCI ACWI, que es un índice que reúne las acciones globales, vendría a ser como un índice de las acciones del mundo, venía al cierre no, para el 24 de octubre, menos 24%, o sea, un año muy complejo en lo que es acciones. La contracara de esto es que aquellos inversores que estén analizando invertir hoy claramente están entrando a niveles bastante más atractivos, pero lo importante no es ver cómo viene esto ahora, sino cuáles son las perspectivas para el futuro mediano y de más largo plazo. Claramente, todos estos factores son razones de sobra que han hecho que el mercado haya tenido una corrección importante. Claramente, incluso si lo vemos a nivel económico, el FMI en sus últimas estimaciones ve una desaceleración generalizada en la economía. Fíjense que la economía, después de caer durante el COVID 3% globalmente, fíjense el primer renglón, el mundo cayó 3 puntos, rebotó rápidamente 6 puntos en 2021, y la expectativa es que para este 2022 la economía global crezca 3%, y el año que viene por debajo del 3%. O sea, hay una desaceleración generalizada del crecimiento, con probabilidades de que haya una recesión temporal en los países desarrollados, y con ajustes en la última columna que está marcada en rojo, con ajustes en la última estimación a la baja del FMI. Así que todo este impacto que estamos teniendo, principalmente por una política monetaria muy agresiva para intentar ajustar las presiones inflacionarias, ha generado un impacto. Y estas presiones del lado de la política monetaria son muy relevantes. Fíjense en el gráfico de abajo de la izquierda, son los procesos o los ciclos de suba de tasa de la Fed en la historia, los procesos que vivimos en el 83, 88, 94, 99, 2004, 2015 y en este 2022. La que estamos viendo hoy, viviendo ahora, en el 2022, está en rojo. Fíjense que es la curva más empinada que vemos en ese gráfico. Quiere decir que el proceso este de suba de tasas es el más rápido que hemos visto, por lo menos en los últimos 40 años. Es un proceso que es muy doloroso claramente para todos los activos, porque rápidamente todos los actores financieros tienen que volver a poner en precio un mundo con tasas del Tesoro americano, que es la que se utiliza para ponerle precio a cualquier activo del planeta, en vez del 1 al 4%, o tal vez al 5% en un futuro no muy lejano. Entonces eso impacta a todos los activos de renta fija, los activos de renta variable, y al hacerlo tan rápidamente, el ajuste también en precios del mercado es rápido. Ustedes recuerden que el mercado financiero está todo el tiempo incorporando la información que va recibiendo de la economía, y principalmente también de los actores políticos en cuanto a su política monetaria y política fiscal. Entonces, los actores económicos tienen que rápidamente ajustar sus modelos de evaluaciones, y por eso que vemos estas correcciones de 20 y pico por ciento, 30% en algunos de los activos en un periodo muy rápido. Pero claramente la Fed, que está intentando ajustar la inflación, claramente nadie tiene la receta de cuál es el nivel exacto de suba de tasas que hay que hacer para frenar la inflación, pero evitar una recesión muy grande. Así que claramente es una tarea muy compleja, con un mercado laboral que se mantiene muy resiliente. En el gráfico de la derecha ven la tasa de desempleo y la creación de empleo. Incluso si miramos el ratio entre personas buscando trabajo y los trabajos que hay ofreciéndose, hay 2 por 1, o sea, hay 2 trabajos por cada persona que busca trabajo en los Estados Unidos. O sea, el mercado laboral se encuentra muy sólido. Por lo cual nos encontramos en un escenario en el cual tenemos probablemente una recesión del crecimiento, lo que se llama growth recession, la traducción queda media extraña,
en la cual tendremos probablemente una recesión en los próximos 12 meses. Fíjense en el gráfico de la izquierda, en la zona euro la probabilidad de recesión en los próximos 12 meses es del 72%, en Estados Unidos 50%. En los países emergentes es bastante menor, pero el foco principal está puesto en Estados Unidos y en Europa, donde la probabilidad de recesión es más que relevante, y se está viendo reflejado principalmente en la tabla de la derecha, que son los PMI compuestos, que son básicamente indicadores líderes de la actividad, datos que nos llegan antes que los datos del PBI, que más allá de los números, ven que los colores se van poniendo cada vez más amarillos y rojos. Eso quiere decir que la actividad está mostrando en los datos mensuales una clara desaceleración. Los datos por debajo de 50 quiere decir que estamos viendo una contracción en la producción manufacturera. Todo este escenario de ajuste muy rápido de expectativas en un contexto de crisis energética ha generado una gran dispersión de retornos, principalmente desde noviembre, diciembre del año pasado, cuando empezó una rotación grande de activos. El mercado empezó a incorporar que la Reserva Federal iba a tener que ponerse mucho más dura, iba a tener que empezar a aumentar mucho las tasas de interés, y esto es una dispersión enorme entre los diferentes sectores. Fíjense, el sector o la base que vendría a ser el MSCI ACWI, desde ese periodo, que esto es desde noviembre de 2021, que es cuando empezó esta rotación y este cambio de tendencia del mercado, lleva una caída superior al 30%, con diferentes sectores. Sector energético, en verde arriba 16%. Las acciones, lo que se llaman los non-profitable tech, las empresas tecnológicas que aún no ganan dinero, claramente fueron las más afectadas. O sea, hay una dispersión enorme entre los mercados en lo que va de este año. Y tal vez lo que llama más la atención en los mercados de acciones es que aquellos sectores donde se encuentran compañías que tienen tal vez números más flojos, no generan tantas ganancias o tienen un poquito más de apalancamiento, son las que tuvieron retornos relativos mejores. Esto es 2022, el MSCI ACWI, las acciones globales, menos 26 al cierre de septiembre. Y fíjense que marqué ahí en amarillo cuáles son los sectores que funcionaron por lo menos mejor que el promedio del mercado. El primero es energía, claramente por razones evidentes de corto plazo, por la presión que está habiendo en los precios de los commodities, pero hasta hace bastante poco tiempo las acciones de energía eran acciones generalmente evitadas por el mercado, por algo que probablemente vaya a hablar Bill más adelante de la tendencia global de ESG. Claramente eran compañías que, como dicen en Estados Unidos, estaban overlooked, nadie las miraba, nadie las quería comprar, y ahora claramente son el activo preferido. Lo mismo con los utilities. Los utilities son empresas que se dedican a dar servicios, por ejemplo, de carreteras o de agua, o servicios que utilizamos en la vida cotidiana. También un activo que estaba siendo poco atractivo para los inversores ha sido de los mejores. O sea que, de cierta forma, aquellos sectores que fueron los menos favorecidos durante un buen tiempo, este año están siendo los más favorecidos, y un poco la contradicción es que si miramos a nivel de balance de esas compañías, tal vez no son los sectores que se encuentran más sólidos, y eso nos tiene que hacer pensar dos veces si esto puede continuar o no, si estos sectores van a seguir siendo los que mejores funcionen. En este gráfico rápidamente lo que pueden ver son las perspectivas de Compass. Nosotros somos los representantes de 91 en la región, y en la parte derecha está renta fija, que fue lo que habló Mariano, en la izquierda es renta variable, y esos cuadraditos marcan cómo estamos. Si estamos en la UW es underweight, si estamos menos positivos, digamos, la N es neutral y OW es overweight si estamos positivos. Fíjense que en acciones nos mantenemos de neutral hacia la izquierda, o sea, aún seguimos cautos en acciones a pesar de la corrección de lo que va del año, con algunas preferencias en algún tipo de acciones americanas y en acciones latinoamericanas en particular, en China neutrales y en Europa bastante negativos. Esa es la película a nivel regional, pero me voy a meter rápidamente en 5 minutos en los tres principales regiones. En Estados Unidos tenemos un elemento relevante en el corto plazo, que son las midterm. El 8 de noviembre tenemos las elecciones de medio término de renovación del Parlamento en los Estados Unidos. El resultado más probable es un Congreso dividido, lo cual para el mercado financiero y en un contexto de políticas intentando frenar la inflación es positivo, porque en un Congreso dividido hay mayor control de gasto fiscal y por ende menores presiones inflacionarias. Sin embargo, en los años de midterm, como vemos en los gráficos, tanto de la izquierda como de la derecha, los retornos antes de las midterm son menores que los años en los que no hay elecciones
de medio término, y la volatilidad es mayor. Entonces, tenemos que soportar un par de semanas más, teóricamente, y mirando la historia como referencia, de mayor volatilidad hasta llegar a ese resultado de las midterms. Ahora, en términos de precios y de evaluaciones, ay, perdón que se me fue para adelante, disculpen, ahí está. En términos de evaluaciones, claramente hubo un proceso de ajuste. Si se fijan en el gráfico de la derecha, la línea roja lo que nos muestra es el price earnings, que es tal vez la medida más común utilizada para evaluar las acciones, que es el precio que estamos pagando con respecto a las ganancias que generan las empresas o la empresa en particular. Si miramos una empresa, el precio con respecto a las ganancias. O sea, ¿cuántos años de ganancias tengo que pagar para ser accionista de una compañía? Fíjense que esto se encontraba cerca de 20 y pico de veces hace no tanto, y esto ajustó notoriamente hasta 16, 17 veces, llegando a lo que es cerca del promedio, que está marcado por la línea roja de 16 veces más o menos. O sea, 16 años de ganancias tenemos que pagar en promedio históricamente para comprar acciones. O sea que hubo un ajuste en las valuaciones. Teníamos que pagar 25 años de ganancias, ahora pagamos más o menos 16, 17 dependiendo del índice. Sin embargo, todo este ajuste vino principalmente por precio, o sea, por la baja en el precio. Lo que aún no vimos es en el gráfico de la izquierda es un ajuste en las ganancias de las compañías. Las compañías han sido muy eficientes a pesar de esta corrección en general de la economía, de desaceleración y aumentos de presiones de precios, han sido muy eficientes en mantener ganancias y aún no se ha visto una caída en los earnings, o sea, las ganancias de las compañías. Fíjense en el gráfico de la izquierda, todavía ese piquito hacia abajo es muy moderado. Claramente, hoy estamos en un proceso, en un punto muy importante, porque están reportando las compañías en estos días. Mismo en el día de hoy reportan compañías muy relevantes, que acá lo tengo, Apple, Amazon, Mastercard van a estar reportando hoy, Merck. Así que hoy es un día relevante de reporte de ganancias. Todavía vamos, este periodo, lo que están reportando las empresas es cuántas ganancias generaron en el tercer trimestre del 2022. Este es lo que llevábamos hasta el día lunes. Acá lo que pueden ver es, íbamos más o menos 20% de las acciones que reportaron en Estados Unidos, 16 en Europa, o sea, todavía vamos pocas acciones reportadas, pero va a ser una temporada de reportes clave para saber si la resiliencia de las compañías sigue ahí o si empiezan a flaquear en sus ganancias. La barra en gris es la expectativa del mercado con la que entramos a esta temporada de reporting, donde pueden ver que la línea en gris en Estados Unidos está para abajo. Quiere decir que la expectativa del mercado es que las ganancias corporativas bajen en este tercer trimestre. Sin embargo, el diamante en rojo nos muestra que por ahora, y con el 20% de las empresas reportadas, vienen reportando un 5% mejor de lo esperado. Veamos cómo sigue. Ayer, por ejemplo, reportó Meta o Facebook, que ahora se llama Meta, bastante mal. Veamos cómo siguen para adelante esta temporada de reporting, pero estamos en unos días bastante clave para ver si este rebote que estamos viendo en los mercados durante octubre es sostenible o no, por lo cual consideramos que en estos días la cautela es más que recomendable, porque es una temporada de reportes bastante clave que estamos viviendo. A nivel de sectores hay también una dispersión grande en términos de crecimiento y expectativas de earnings. En cuanto a preferencias, en Estados Unidos seguimos con una preferencia hacia acciones más defensivas y tal vez menos vulnerables ante una recesión. Por ejemplo, acciones que tengan fundamentos sólidos, balances sólidos, por más que no han sido las que mejores funcionaron este año. Eso es un poco un contrasentido. O sea, este año han funcionado las empresas con balances tal vez menos sólidos, pero con dinámicas de corto plazo más favorables, y las empresas de balances más sólidos no les fue tan bien. Nosotros creemos que hay que mantenerse en empresas con fundamentos sólidos para afrontar lo que se viene hacia adelante, con valuaciones que se han puesto más atractivas, pero que estamos justo en unos días bastante particulares de reporte de ganancias que creemos que hay que esperar un poquito más. En Europa la situación se complica aún más con el cambio de liderazgo en el Reino Unido. Vamos a ver cómo sigue. Entró en funciones Rishi Sunak con un discurso apuntando a la estabilidad económica y a la confianza después de su predecesora, que duró 45 días. Así que el ruido en Europa sigue y nos mantenemos muy cautos ahí. China, para redondear el mundo, Xi Jinping fue electo nuevamente en el 20º Congreso del Partido Comunista. Hay algunos datos relevantes. Xi no nombra sucesor.
bueno, una imagen que recorrió el mundo, sacó del Parlamento a Hu Jintao, que había sido su mano derecha durante mucho tiempo, una señal claramente de concentración de poder en Xi Jinping, en un proceso de China de desaceleración económica. Fíjense que en el 2021 creció 8%, la expectativa es que crezca 3% este año y 4% el próximo, o sea, en un proceso de desaceleración, pero también un proceso de desaceleración liderado en gran parte por el ajuste monetario que hizo el año pasado China, y también por la política de COVID, que es muy diferente al resto del mundo. Pero lo que sí vemos es que China está en otro punto del ciclo económico. Este es el Credit Impulse de China, que es básicamente cuánto crédito están dando o quitando de la economía. Y fíjense cómo esto se ha movido muy consistentemente hacia arriba y hacia abajo. O sea, China va ajustando y moviendo esto como quiere. Y vemos como la última patita de la curva está en sentido creciente. O sea, a diferencia de los bancos centrales del resto del mundo, China está aflojando la cuerda. Y eso tiende a ser positivo para este mercado hacia adelante, por más que en el corto plazo, y por estas noticias del Congreso del Partido Comunista, los mercados chinos corrigieron mucho este mes. Las perspectivas generalmente, cuando la política monetaria se pone más laxa, son atractivas hacia adelante. Y por último, para cerrar, Latinoamérica claramente se ve bastante bien posicionada en este contexto, principalmente por estar lejos del conflicto geopolítico, por una tendencia de desglobalización, o lo que se llama nearshoring o friendshoring. Básicamente, Estados Unidos vio que no puede tener toda la producción en los países más baratos, sino que tiene que acercarlo a países más amigos o más cercanos para evitar que los problemas de la cadena de suministro que hubo durante el COVID y ahora con el conflicto bélico no los tengan de vuelta. Y eso claramente es muy beneficioso para Latinoamérica en general y para México en particular, con un soporte estructural de los commodities, con increíblemente un menor riesgo político relativo. Es raro decir que Latinoamérica tiene un riesgo político menor que el mundo hoy, pero la realidad es que si mirás el riesgo político que hay en China, en Europa, en Estados Unidos no tanto, pero en Latinoamérica al final no parece con un riesgo político relativo tan elevado, sin elecciones relevantes en el 2023. Entonces, la verdad que lo vemos bastante positivo y sobre todo con valuaciones en mínimos históricos. En el gráfico de la derecha ven como las acciones latinoamericanas tienen un descuento muy grande si miramos un periodo desde el COVID. Así que un potencial atractivo y condiciones bastante económicas razonables. Así que paro por acá repasando un poquito todo el mundo. Buenísimo, Renzo. Gracias. Muy completo. Tocaste creo que todos los puntos sectores marcados, así que bien completo el panorama. Vamos entonces ahora con Virginia. Virginia, si estás ahí, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, buenísimo. Voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo, por favor. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Buenísimo, bien, bárbaro. Bueno, gracias a todos los que están conectados, gracias a Itaú por la invitación, a Jimena, a Inés, a Victoria. La verdad que es un placer poder estar compartiendo con ustedes. Hoy es la primera vez que me toca este tipo de sesiones, ya que los fondos del Lord son nuevos para Itaú, así que los invito después a que puedan hablar con sus asesores para analizar qué posibilidades tienen y que se ajuste a su perfil. Y me encantaría poder hablar de renta fija y de acciones con mis colegas también, en los cuales tenemos muchos puntos en común, pero también es súper importante que hablemos de sustentabilidad, que es por eso que me convocaron hoy acá a que comparta algunas ideas con ustedes. Como les decía, Lord Abbett para Itaú es una firma, es una incorporación nueva en el menú, pero es una firma que tiene más de 90 años, es una firma americana, y como misión tenemos la de asegurar un futuro sustentable para nuestros clientes, nuestra gente, o sea, los empleados y nuestro planeta. Entonces creo que es por esa la razón por la cual hoy quieren que principalmente me base en este tema, que es bastante interesante, dinámico, profundo, tiene muchas dimensiones, y que generalmente tiene muchas preguntas. Nosotros en realidad tenemos un enfoque bastante particular y el cual va evolucionando, pero antes de empezar a hablar de cómo enfocamos nosotros el tema de sustentabilidad, les quiero algunas métricas que creemos que son cruciales y que son bastante impactantes.
51.000 millones son las toneladas de gases causantes del efecto invernadero que se emiten cada año. Son 51.000 millones de toneladas. Y se estima que la población mundial será de 10.000 millones para finales de siglo. La mayoría de este crecimiento se va a dar en ciudades que utilizan el carbono intensivamente. O sea, estamos hablando de que, en perspectiva, para 2060 estaríamos creciendo con respecto a construcciones y ciudades a un ritmo tan vertiginoso que equivaldría a crear una ciudad de Nueva York cada mes por 40 años. ¿Sí? Esta información es de 2020. Hay un libro que en lo personal a mí me gustó mucho y me ayuda mucho con los conceptos, y lo repaso y lo reviso cada tanto, que es uno de Bill Gates, que se llama How to Avoid a Climate Disaster, o cómo evitar un desastre climático, en donde explica un montón de factores ideas e innovación fundamentales para poder abordar e ir educándonos en este camino que no deja nada más que de evolucionar. Y cuando hablo de evolución en la sustentabilidad, también quiero contarles que cuando hablamos de sustentabilidad hace unos años hablábamos de clima y medio ambiente, y ahora es bastante más abarcativo este tema, ¿no? Esta evolución es más importante sobre todo debido a toda la conciencia que existe en el crecimiento económico, con las métricas que estaba dando, y todo lo que tiene que ver con el impacto que tenemos nosotros no solamente como consumidores y personas, sino también como empresas, pero también todas las nuevas generaciones. ¿Sí? Ya ahora nuestros empleados, los clientes, esperan que seamos responsables del impacto que tenemos en nuestra sociedad, así como en el medio ambiente. Por eso nosotros como empresa tenemos una responsabilidad y tomamos muy en serio todo lo que tiene que ver con sustentabilidad en todo nuestro negocio, o sea, en todo el tema de toma de decisiones de inversión, pero nuestras operaciones, en el Employee Value Proposition, en las acciones desde el punto de vista filantrópico y de compromiso con nuestras comunidades. Así que analizamos el impacto de manera bastante detallista, exhaustiva, y como les digo, esto va evolucionando. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de la evolución, sobre todo en este tipo de industria en la que estamos nosotros, es cómo no solo se analiza el impacto medioambiental, sino también cómo podemos completar esos espacios donde hay representación de minorías y pensamos en el bienestar físico, emocional y financiero, y el impacto que esto tiene a lo largo de nuestra firma, a lo largo de nuestras comunidades y de todas las partes interesadas con las que nos relacionamos. No sé si alguno estará familiarizado con el concepto de Stockholder Capitalism, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Les voy a mostrar algo que también me parece que llama bastante la atención y tiene que ver con cómo se toman las decisiones de inversión y cómo decisiones de compañías y de empresas que tienen que ver con la diversidad. Hay varios estudios que demuestran que cuanto más diversidad y diferentes perspectivas tenemos para solucionar problemas e innovar y poder seguir creciendo como equipos, como empresas, somos más resilientes. Y generalmente esto se ve reflejado en mejores retornos. En el caso de Lord Abbett, hemos tenido una evolución bastante interesante, donde de los 5 comités que existen, 41% de las personas que trabajan en este comité son mujeres o personas de color, ¿sí? O sea que a esto voy cuando digo que nosotros tomamos los factores de ESG y sustentabilidad, no solamente en la toma de decisiones de inversión, sino que también qué es lo que hacemos nosotros. Nosotros no podemos pedirle muchas veces a las compañías en las que invertimos que hagan cosas que a veces nosotros tampoco las podemos hacer. Por eso les hablo de evolución. Vamos a ir evolucionando y las compañías con las que invertimos y sobre las cuales tomamos decisiones de inversión también seguirán evolucionando. Vamos a cambiar de página, y en esta página lo que les voy a mostrar es, con respecto ahora sí a las inversiones, un futuro sustentable para nuestros clientes, ¿sí? ¿Cuál es nuestro approach a invertir de manera sustentable? Invertir de manera sustentable es una de las herramientas más poderosas que tenemos a disposición para poder asegurar este futuro sustentable de los cuales hablaba, que es nuestra misión para nuestros clientes. Analizamos ESG Factors, trabajamos activamente con emisores y alocamos capital a compañías que creemos van a tener un muy buen retorno en el largo plazo. Como gestor de activos y fiduciario de nuestros clientes por más de 90 años ahora, tomamos muy en serio este tema, y nuestro enfoque sobre invertir de manera sustentable se basa en 3 principios básicos.
Queremos que las compañías resilientes, que operan con transparencia, proporcionan retornos superiores en el largo plazo. Y estas empresas son las que se adaptan mejor al cambio, toman decisiones rápidas, aceleran el crecimiento mucho más que las empresas que no son transparentes. Esto también viene atado a la innovación. La transición global a una economía con menor carbono conlleva una innovación increíble, increíble, que después, si quieren, podemos entrar en detalles. Pero sobre todo con todo lo que está pasando en el conflicto de Rusia-Ucrania, también esto se ha visto reflejado, ¿no? Renzo recién hablaba del tema de energía, Mariano también creo que lo mencionó. Hoy en día es un lugar donde, por supuesto, estamos positivos, pero también hace que replanteemos qué tan independientes somos energéticamente. ¿De dónde está la cadena de suministros? ¿Dónde vienen las materias primas, los alimentos? Si analizamos países o analizamos compañías, ¿qué tanto pueden adaptarse a esta sustentabilidad energética? O seguir desarrollándola. Entonces todos estos factores nosotros los tenemos en cuenta también en el momento de invertir. Pero el pilar fundamental, ¿sí?, que nosotros tomamos al momento de invertir, no es solamente analizar compañías que están haciendo bien los deberes, o que están en este mundo que tiene tanto sentido, que hace sentido por todos lados, sino es que nosotros tomamos decisiones de inversión haciendo un research o una investigación exhaustiva. Todas las decisiones que tomamos son muy informadas, ¿sí? Por eso no en vano repito de que nosotros tenemos un deber fiduciario y tenemos una trayectoria de más de 90 años. ESG, como dijo Jimena, Environmental, Social and Governance, son factores que siempre han estado incluidos en nuestro proceso de inversión, en donde hay un peso importante con respecto a la selección de las compañías y sectores, y en los últimos años se ha vuelto más evidente y pesado. Las valuaciones de las compañías cambian cuando los factores ESG empiezan a ser cada vez más ponderados. Como les decía hoy, la parte de lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia hace que eso haya impactado de manera muy fuerte en las valuaciones de un montón de compañías relacionadas a la cadena de suministros, a energía alternativa y demás. Y con respecto también a cómo nosotros analizamos, porque esto es un espectro de es un análisis de muchas dimensiones y mucha profundidad, por lo cual podríamos hablar por horas, pero estoy tratando de resumirlo para llevarlo de la manera más sencilla a los inversores. Nosotros tenemos ciertas medidas y ciertas métricas de cómo poder tomar decisiones de inversión. Y actualmente nuestros ESG Analytics, o sea, los rankings de ESG, cubren aproximadamente los siguientes porcentajes de nuestros securities en los portafolios. Aproximadamente 98% de las acciones, 88% de deuda corporativa, más del 98% de bonos municipales, 100% de los asset-backed securities y 100% de los CMBS, ¿sí? Esto me parece bastante interesante e importante. Si bien, como les decía, ESG es uno de los factores que consideramos en la toma de decisiones, cada vez tiene mayor ponderación en esa toma de decisiones, y así como las métricas tradicionales financieras. Y hay un punto que Renzo también nombró, que tiene que ver con el tema de oil and gas, ¿sí?, de la parte de energía tradicional. Y ese punto no es nada menor, porque generalmente estas industrias se las ha relacionado como industrias más sucias desde ese punto de vista. Y les voy a dar un ejemplo. Andrew Bernstein es un analista del sector, es un analista con mucha trayectoria dentro de la firma, y él analiza las emisiones de los gases responsables del efecto invernadero, el uso del agua y demás factores climáticos en conjunto con métricas tradicionales financieras en su análisis. Y nuestra relación con estas empresas permite que podamos tener un impacto, y hemos podido lograr en algunos casos que se comprometan con ciertos parámetros en dichas emisiones. Y también otro punto que me gustó como lo planteó Renzo, tenía que ver con emerging markets, ¿no? Como de repente hoy estamos en un lugar político diferente que lo que estamos hace unos años atrás, y también desde el punto de vista de ESG, parece súper atractivo. Pero si bien la parte de mercados emergentes presentan muchas oportunidades,
también tiene muchas complejidades. Y esto es una de las dimensiones de las cuales yo les quería hablar, que no es todo tan lineal, no es todo tan matemático, es tan fácil de medir al implementar soluciones de inversión o toma de decisiones. Porque el impacto del cambio climático varía mucho en los mercados emergentes debido a diferentes, imagínense, políticas, distintas prácticas corporativas, distintas etapas de desarrollo de estos países, el gobierno de turno. Y todo esto juega un papel en cómo las compañías pueden ser resilientes al cambio climático, qué decisiones pueden tomar, qué tan rápido se pueden adaptar a un mundo que ya viene cambiando a una velocidad increíble. Muchas veces esta transición hacia un modelo con baja emisión de carbono puede ser negativo para algunos mercados que son intensivos en emisiones, como industria de extracción o producción industrial. Y si esto no se hace de manera ordenada, planificada y programada, provocaría costos económicos, sociales y humanos muy altos. Entonces, estos factores también nosotros los tenemos en cuenta. Y es necesario proporcionar oportunidades de trabajo de calidad y proporcionar un futuro para este tipo de situaciones y de trabajadores. O sea que desde el punto de vista de los inversores tenemos un diálogo con estas empresas en las que invertimos, y como nosotros nos comprometemos a entender, influenciar e intercambiar perspectivas relacionadas con ESG. Como les decía, es algo bastante interesante, profundo, de los cuales surgen muchas preguntas y de los cuales también surgen muchas oportunidades de negocio. En este mundo tan cambiante, donde hace un año no había valor prácticamente en renta fija, y hoy nos encontramos con rendimientos en renta fija, la más conservadora, con rendimientos similares a lo que era high yield a finales del año pasado, las acciones esperando muchas veces que peguen la vuelta, que nosotros estamos convencidos que en algún momento esto va a suceder, porque tienen todo el fundamento para que así sea. También surgen muchas oportunidades del lado de la innovación, y desde el lado también de plenamente lo que tiene que ver con cambio climático. O sea, innovación es un concepto mucho más genérico, que lo voy a tocar dentro de un ratito, pero el cambio climático, nosotros tenemos un fondo dedicado exclusivamente a eso, ¿sí? Si bien nosotros consideramos los factores ESG a lo largo de todo nuestro proceso de inversión, este fondo que se lanzó en 2020 está dedicado exclusivamente al cambio climático, y utiliza los más de 50 años de experiencia de nuestra firma en manejo de renta fija multisectorial flexible, y todas las capacidades de la firma para tener un impacto positivo en el medio ambiente y el mundo más sustentable. O sea que incluye, este fondo exclusivamente invierte en energía limpia, eficiencia energética, agua, transporte de energía, bajo carbono, manejo de residuos y economía circular. Con respecto a innovación, yo les comenté hace un ratito que hay un libro muy interesante que les estaba recomendando. Nosotros tenemos un fondo de acciones de innovación, y que la innovación es un concepto bastante más abarcativo. La innovación la estamos viendo, la vimos en pandemia con respecto al empoderamiento del consumidor y las marcas, como nosotros decimos, cómo, cuándo, y de qué manera queremos ver una película, estudiar, podemos comprar online, social networking, después del lado de la revolución tecnológica, la nube, inteligencia artificial, y algo que es increíble, que va a ser la próxima revolución, tiene que ver con la revolución genética, todos los avances que hay con respecto a biotecnología, dispositivos, diagnósticos, para frenar, y muchas veces poder dar vuelta a ciertas enfermedades. Pero con respecto a sustentabilidad, que es para eso que estoy hablando hoy acá, esta innovación es crucial para poder tener un mundo más sustentable. No podríamos jamás tener un mundo sustentable sin innovación. Si bien todos nosotros tenemos que ser agentes de cambio a nivel individual y empresarial, y es un proceso, sin innovación es bastante impensado que podamos llegar a buen puerto. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la parte de regulación que estamos viendo a nivel mundial es importantísima. UK y el Estado de California en Estados Unidos se comprometieron que dentro de los próximos 15 años no se pueden vender más autos tradicionales, tienen que ser eléctricos. Después toda la presión que hay
con respecto a las emisiones de las grandes compañías. China se comprometió a 0 emisiones para el 2060. India también lo mismo, o sea, ya se puso mucho más exigente con respecto a sus emisiones de carbono. Ya sabemos también todos los paquetes que hay en Estados Unidos con respecto a sustentabilidad, o sea, lo que va a favorecer industrias como la solar, eólica, todo el desarrollo y lo que está relacionado con transporte eléctrico y demás. O sea que, para redondear este concepto en estos 15 minutos que me tocaban, lo que les quiero decir es, hay muchísimas oportunidades con respecto a renta fija, acciones, y también renta fija y acciones desde el punto de vista de ESG. Y con eso los invito a que con sus asesores financieros puedan determinar cuáles son las mejores opciones para ustedes, y que conozcan más de nuestra firma, y también analicen los fondos de mis colegas con los cuales compartí hoy esta presentación. Con eso, Jimena, vuelvo contigo. Buenísimo, muchas gracias, Virginia. Hemos recibido varias consultas, así que vamos a ir ordenando un poquito. Les voy a hacer por tema a cada uno para tratar de cumplir con el tiempo. Mariano, arranco contigo. Hay varias consultas respecto a qué opinan sobre la evolución futura de las tasas de interés, y en línea con esto, qué están considerando respecto a cómo posicionarse en cuanto a duración. ¿Entienden que ya es momento para alargar un poco la duración? ¿Prefieren todavía mantenerse cortos? Bueno, estas dos preguntas abarcan varias de las que recibimos en lo que es la temática de renta fija. Mariano. Perfecto, gracias. Sí, en el último Perspectivas Cíclicas, creemos que lo que escuchamos es que creemos que puede llegar hasta un 5% los niveles de tasa de la Reserva Federal. Eso es lo que nosotros llamamos el terminal rate, donde terminaría de subir para controlar y, bueno, después seguramente empezar a tener una pausa. Un poco de eso ya está priceado en los precios de los bonos a futuro. Pero bueno, por ahí es un poquito más de lo que hoy los forwards nos están diciendo, con lo cual podría ser que se termine de ajustar un poquito más. En el medio puede pasar que no llegue a 5% si es que hay algún crack del mercado en algún lado, como ha sucedido, por ejemplo, en Reino Unido, y que eso pueda generar una pausa anticipada de la Fed. Pero si no, como les digo, creemos que llegamos para mediados ya del año que viene a un nivel de terminal rate del 5%. Con respecto a duration, es una muy buena pregunta. Estamos empezando a acercarnos a la neutralidad en duration. Bueno, mucho de todas estas subas que esta terminal rate de 5% y todo lo que va a venir, mucho ya está en los precios de los bonos, como les decía, prácticamente el 90-95%, si en el escenario base se cumple, que es una recesión moderada, no muy profunda, la suba de tasas prácticamente un 90-95% ya la vimos adentro. Lo que sí, todavía tenemos volatilidad en las tasas, pueden ver que suben y bajan con un nivel que no se veía hace mucho tiempo, que tuvo una corrección nunca vista la renta fija y especialmente los bonos tesoro americano en lo que va el año. Pero sí es momento, creemos, de ir aumentando duration. Por ahí se puede ir haciendo promedios, no aumentarlo todo de un saque. En algún momento sí creemos que lo que puede pasar es que como la inflación va a empezar a bajar, estamos transitando seguramente el pico, cuando se vea más claramente a la baja la inflación, el mercado va a dejar de preocuparse tanto con la inflación, que es el problema que hemos tenido por ahora, que todos los activos juntos han caído, renta fija y renta variable, es por la gran preocupación de la inflación. Cuando ese tema deje de ser tan importante, el mercado se va a empezar a preocupar por el crecimiento, que va a empezar a negativo y a ajustar, un poco como decía Renzo, las estimaciones de ganancias de las empresas seguramente empiezan a bajar. Y en ese sentido, si el mercado se preocupa más por el crecimiento, no tanto por la inflación, va a ser importante tener duration, porque seguramente, como ya vieron, las tasas reales están muy altas, seguramente tengan que revertirse al promedio y las tasas de cara a una recesión que va a venir, el mercado seguramente pueda ajustar un poco las tasas hacia abajo, por lo cual va a ser importante tener duration y va a ser importante
porque la correlación que hoy, en lo que va del año, como le decía, por culpa de la inflación, ha sido positiva, seguramente la correlación se vuelve a normalizarse, y vamos a ver que las acciones y los bonos se empiezan a no transitar juntos, sino que cuando se caen las acciones y hay un salto a la calidad, seguramente los bonos van a andar mejor, pero para eso necesitamos que la inflación salga del tema de los mercados. Así que en definitiva, sí, ir agregando duration, ir acercándonos a la neutralidad, por ahí hacerlos en promedio, y con respecto a dónde van a llegar las tasas, creemos que por lo menos la parte corta terminaría en un 5%. Perfecto, gracias Mariano. Ahora le voy a hacer una pregunta a Renzo para tratar de con los horarios. Renzo, te comparto lo que nos están preguntando por acá. Vale. Y preguntan respecto a renta variable, ¿qué consideran ustedes o qué tanto piensan que está incluido en las valuaciones de las acciones el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? Si es que eso está afectando mucho o no necesariamente. Y la segunda, no sé si te da para tocar algún puntito o no, opinión respecto al precio de los commodities en el mediano largo plazo. Bien. El conflicto de Rusia y Ucrania está claramente incorporado en los precios de las acciones. Lo que sí no está incorporado es una posible resolución. O sea, que creo que lo negativo está metido en el precio. O sea, ya se ha sabido, es un dato. Lo que el mercado generalmente castiga o valora más son los cambios inesperados de cosas. Ya la guerra en Rusia y Ucrania es un dato que está sucediendo, y lo que no sabemos es cuándo se va a resolver. Entonces, creo que desde ese punto de vista lo que puede venir es al revés, es un caso positivo en caso de resolución del conflicto, porque hoy el mercado asume que esto está, que existe, y muy probablemente no tiene una resolución en el corto plazo, lamentablemente. Entonces, eso está muy incorporado. Y ligando con otra pregunta, la perspectiva de los commodities hacia adelante, creo que es importante considerar varios temas, y relacionado también con lo que decía Bir. 91 es una firma que si bien hoy está basada en Londres, nació en Sudáfrica, y que tiene mucha relación con el mundo de commodities, y la perspectiva del equipo de 91, y en base a todas estas tendencias que se están viendo de pasar a la neutralidad de carbono, lo que estamos viendo es un cambio muy relevante que la guerra en Rusia y Ucrania, y ahora sí que tiene que ver, generó un cambio y un trigger, como le llamamos en el mercado financiero, para que esto cambie notoriamente. ¿Por qué? Porque los países se dieron cuenta de la dependencia, no solamente un tema de contaminación, sino de la dependencia y de la falta de soberanía que tenían en términos energéticos para abastecer a su población. Entonces esto hizo que muchos países, y gran parte de ellos en Europa, por la cercanía que tienen con Rusia, decidieran adelantar sus procesos de transición hacia energías, no solamente verdes, sino autónomas de sus países. Entonces, este dato no es menor, porque ¿qué quiere decir? Vamos a tener que construir un montón de la infraestructura necesaria para generar energías limpias. Entonces, es un poquito contraintuitivo, pero construir todas esas represas, esos molinos, esa infraestructura para las energías verdes, genera un consumo muy grande de commodities hoy y para los próximos años. Esto lo que hace es dar un soporte interesante para los commodities desde el punto de vista de la demanda. Pero no solamente eso, sino que a pesar de que los commodities tuvieron un incremento tremendo, no vimos lo que pasó en otros periodos de suba en los precios de los commodities. En otros periodos de suba del precio de los commodities veíamos como las empresas rápidamente se ponían a crear nueva capacidad, o sea, hacer nuevos pozos petroleros, hacer nuevas minas de hierro. Esto no lo estamos viendo ahora, porque las empresas cambiaron su foco. Hoy tienen un foco mucho más en generar ganancias y no en tanto en aumentar la producción. Entonces, a pesar de que los precios subieron, las empresas no se emocionaron con eso y aumentaron la producción. Y entonces eso genera también un soporte en los precios de los commodities desde el punto de vista de la oferta. Así que la perspectiva para adelante para nosotros de los commodities tiene muchos soportes. Desde el punto de vista de la demanda por la transición energética, lo cual es un poco contraintuitivo, pero es transicionar a energías limpias, genera que hoy tengamos que consumir un montón de commodities tradicionales, dentro de los cuales están energía y agrícolas también. También lo que hablaba Mariano del crecimiento, creo que fue bien de la población, el crecimiento de la población en términos agrícolas también es muy positivo. Así que las perspectivas son buenas, a pesar de que tal vez ante una recesión podremos tener una corrección en los precios de los commodities,
pero hay muchos elementos que le dan soporte a esto. Jimena, perdona, pero si me permitís agregar, quiero Dale. compartir esto. Después de que esta tiene tenía que la ver última. con lo que está Dale, hablando para. Renzo, que es el breakdown de la Unión Europea del plan de 300 billones para disminuir la dependencia de la energía rusa. ¿Sí? No voy a nombrarlo, creo que visualmente es muy útil, pero esto va al punto que dice Renzo y que creo que los tres estamos de acuerdo en los cambios que estamos viviendo. Bien, Virginia, ya que estás tú ahí, te paso la última que tenemos y te la leo tal cual porque me parece que está muy clara la pregunta. Ustedes, como firma, no pensando en el inversor individual, sino como Lord Abbett, ¿cómo miden su impacto medioambiental? ¿Y qué acciones han tomado luego de tener esa información? Es buenísimo, porque en realidad, imagínense una firma americana de 90 años, basada en New York y ahora en New Jersey, es una firma muy tradicional. Entonces, la verdad es que tuvimos que hacer un reshape de todo, básicamente, en los últimos años, y lo último que hemos hecho ha sido contratar una consultora y medimos nuestras emisiones de CO2 para poder medir nuestra huella de carbono, y pensamos que como es nuestro negocio de tantos... Hay muchos viajes relacionados a lo que nosotros hacemos, si bien no es una industria intensiva en carbono, pero sí tenemos muchos viajes, pensamos que ese iba a ser el factor más importante y donde íbamos a tener que tratar de modificar algunas cosas, y aprendimos que esto no es así. En realidad lo que nos pesa más a nosotros como firma y como empresa es la cadena de suministros, que también la nombré hace un ratito, y eso es una excelente oportunidad para mejorar, esa oportunidad de negocio también para todos. Tenemos que analizar bien de dónde provienen nuestros suministros y cómo hacemos para optimizar esos suministros, ¿no? Porque de ahí es donde viene la mayor huella de carbono, y es donde nosotros entendemos que el futuro de sustentabilidad tiene el mayor desafío y es donde se va a desarrollar. Es muy complejo poder analizar esta cadena de suministros cuando estamos analizando qué tan sustentable es una empresa, ¿sí? O sea que creo que ese es un foco que de vuelta seguirá evolucionando en este tema de tantas dimensiones, y podremos tener charlas con métricas y con medidas más adelante. Pero bueno, como firma, nuestro compromiso viene por ese lado, viene por analizar qué es lo que estamos haciendo, tratar de modificarlo, y aprendimos que con la innovación, sobre todo en pandemia, hay muchas cosas que podemos modificar y optimizar, y bueno, y después otras cosas ya las nombré con respecto a inclusión, diversidad, bienestar de toda la cadena, no solamente de los clientes y de los empleados, sino todo lo que tiene que ver con los que se relaciona las empresas. ¿Sí? Ya no se habla del capitalismo anterior, sino del stockholder capitalism, donde todos somos partes de un ecosistema, y eso es lo que tenemos que tener de manera bastante más incorporada y consciente. Perfecto, gracias Virginia. Con esto damos por cerrado la charla de hoy. A todos los asistentes recuerden que van a estar recibiendo por mail las presentaciones que vimos y también el video para si lo quieren volver a rever. Lo van a estar recibiendo en el correo de los próximos días a los mails que tenemos registrados. Gracias a todos, gracias Mariano, gracias Renzo, gracias Virginia, y bueno, esperamos volvernos a ver pronto. Un placer, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao.